Entender la Rusia de Putin. De la humillación al restablecimiento. De Rafael Poch de Feliu. Presentación. ¿Recuerdan qué relajados estábamos cuando al frente de Rusia había un borracho que pellizcaba a las secretarias? Con Yeltsin controlando el botón nuclear, nuestros dirigentes y medios de comunicación sí que estaban tranquilos. Ahora no. Ahora hay un presidente en Rusia que es militarista, porque no tolera que le sigan dando dentelladas alrededor, en Ucrania, en Siria, que se le ocurre poner en el aire una televisión para contarnos las noticias a su manera, y encima el muy tunante ha logrado situar a uno de los suyos al frente de la presidencia de Estados Unidos, y hasta está consiguiendo que se rompa España con su apoyo al proceso. Observando el discurso dominante en Occidente, esta caricatura podría ser la imagen de la situación rusa actual y de su presidente Vladimir Putin. En la historia de la humanidad, los gobernantes han aplicado frecuentemente la clásica estrategia de señalar a sus ciudadanos que el enemigo estaba fuera, para así desviar la atención de los problemas interiores y sus responsabilidades. El agresor, el violador de derechos humanos, quien ponía en peligro la paz e incumplía las promesas y los tratados, siempre era el otro, excepto cuando el otro era una marioneta a nuestro servicio como Yeltsin. De ahí que la imagen que siempre se nos ha transmitido de Rusia y de la Unión Soviética anteriormente estaba muy influida por los intereses occidentales. La realidad es que la evolución y los cambios desarrollados en Rusia en los últimos 50 años no los hubiera podido prever el más imaginativo de los escritores de ciencia ficción. De epicentro de una gran potencia mundial que contrapesaba el capitalismo y despertaba pasiones en los movimientos obreros de todo el planeta, pasó en pocos años a ser un estado fallido y saqueado. De estar bajo el liderazgo de un símbolo de diálogo y de la paz mundial, como era Gorbachov, a estarlo de un patético borracho al que la comunidad internacional le permitió bombardear el Parlamento. Y cuando parecía que Rusia iba a terminar en el estercolero de la historia, se levanta de sus cenizas y acaba expulsando a Estados Unidos y sus amigos de Osetia del Sur, Crimea y Siria. Es evidente que no se puede intentar descifrar la geopolítica internacional sin estudiar a Rusia, y que no se puede conocer a Rusia si nos limitamos a los grandes medios de comunicación. Por ello, en la colección a fondo de ACAL, hemos querido conocer ese país, y para hacerlo, hemos viajado las raíces de la autocracia rusa 5 o 6 siglos atrás. Hemos recordado el derrumbe de la URSS, sus razones, su proceso y sus consecuencias. Y así llegamos a la Rusia actual y a su presidente Vladimir Putin. El hombre que, siendo anticomunista, ha terminado siendo más odiado y temido por los gobernantes occidentales que cualquier líder comunista ruso. Entender la Rusia de Putin. Y nuestro autor fue durante 20 años corresponsal en Moscú y Pekín, y otros 9 en Berlín y Europa del Este. Muchos estudiosos y periodistas nos explicaban en periódicos y libros los acontecimientos de la Rusia moderna, pero muy pocos vivían allí. Y Rafael Poch de Feliu era uno de esos pocos. A lo largo de estas páginas, Poch analiza la geopolítica, pero también la historia de Rusia, porque sin ella no se puede entender nada. Y también nos debemos acercar a las ideologías y los valores que sacudieron a Rusia y a la Unión Soviética, porque tampoco podremos entender los acontecimientos y la actualidad si no desciframos las emociones que despertaron esas ideologías. Por cierto, algún mito sobre el pueblo ruso se nos puede caer escuchando este audiolibro. También se nos recordará algún dato que la historia ha sepultado. Como que 8 meses antes de que un contubernio palaciego entre los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia disolviera la URSS en diciembre de 1991, 148 millones de soviéticos de los 185 con derecho a voto habían participado en un referéndum sobre el mantenimiento de una URSS renovada, en el que el sí obtuvo el 76% de los votos. La Rusia de hoy nace de un golpe de Estado contra la URSS. Poch nos dará su valioso testimonio sobre la... Sample complete. Ready to continue?